Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver ahora el uso de máscara. Bueno, para entrar en contexto, si no estás muy familiarizado con After Effects y con los términos máscara, si no has usado nunca Photoshop o Illustrator, bueno, te voy a dar un pequeño resumen de lo que es una máscara. Las máscaras son formas o figuras que tú generas para recortar algún tipo de, ya sea imagen, video, en After Effects, algún sólido, que solamente quieres una parte del elemento y no quieres que salga todo el elemento. Bueno, usas una máscara. Bueno, en After Effects la máscara tiene un rubro muy importante, ya que por medio de máscaras puedes trabajar tanto efectos como poder integrar algún solo efecto a algún tipo de capa o eliminar alguna capa sobre de algún elemento sobre de un video o una composición. Pero bueno, entonces veremos la manera más práctica de algunas técnicas de uso de máscaras. Bueno, primero vamos a crear una composición nueva de 1920 por 1080 y vamos a darle 5 segundos. Bueno, primero vamos a generar una máscara. Nos vamos a crear en capa nuevo un sólido del color que ustedes gusten. Yo lo voy a generar azul, del tamaño de la composición, y le das a aceptar. Bueno, pues la máscara lo podemos utilizar como la capa formas, ya sea con algún tipo de forma prediseñada como estrellas, triángulos, polígonos, elipses, rectángulos. O podemos usar la pluma para hacer una máscara orgánica o de alguna forma que no sea geométrica. Bueno, primero que nada, para crear una máscara necesitamos seleccionar la capa de rectángulo, bueno, de forma o de pluma, y seleccionar el archivo donde queremos generar la capa. Porque si no seleccionamos nada, vamos a estar creando una forma con relleno. Entonces, al momento que seleccionamos el sólido, o en este caso la capa de sólido, y utilizamos el elipse, se va a generar una máscara. De hecho, el color es diferente a comparación del shape. Se crea y generas la máscara. Dentro de las propiedades de nuestro sólido tenemos una que se creó que se llama máscara, y aquí está la máscara que creamos. La máscara tiene varios efectos o varias propiedades que podemos modificar. Una, el tipo de máscara o el tipo de fusión que utilizamos, que es añadir, sustraer, interactuar, de luz, obscuridad o de diferencia. Cada una tiene una función diferente. Todo depende de lo que quieras generar. Un ejemplo, aquí ya tenemos la primera capa y vamos a generar otra máscara dentro de esa máscara. Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo las dos máscaras y aquí están las dos máscaras, pero no vemos que pase nada. ¿Por qué? Porque las dos están en agregar el modo de fusión. Si la capa roja la ponemos en sustraer, va a quitar lo que está dentro de esa capa. Entonces ahora ya tenemos un aro o un anillo. ¿Y qué pasa si vuelvo a generar otra máscara? Ahora se elimina. ¿Por qué? Porque el de abajo está agregando. Si lo ponemos también ahora de intersección, o sea, se devuelve, pero no se ve la diferencia.
Todo es dependiendo de la manera de fusión que se necesite. Podemos ver que en la opción de diferenciar, elimina la primer máscara, hace el hueco la primera máscara y el segundo la agrega. Entonces es una manera muy interesante donde también podemos ilustrar ciertas cosas en After Effects, tanto como personajes, como cosas de composición, figuras. Todo depende de lo que necesites hacer y sobre qué efecto quieres hacer. Las más comunes y lo que más se utiliza son los de agregar y sustraer. Si le ponemos en no, en nada, elimina los efectos que hayamos agregado y se pone como lo habíamos dejado, que es sustraer y se queda el anillo. ¿Qué pasa si aquí en la primera le pongo nada? Pues se elimina y se queda solamente la capa que está sustrayendo el color. Si a la primera también le ponemos subtract, se va a hacer más grande y le movemos aquí add. Entonces ahí es como que estar jugando con las capas y con la manera de fusión de cómo queremos que trabaje nuestra capa. También algo muy importante, las máscaras, hay unos efectos que no se pueden crear o generar sobre formas, porque muchos pensarán, bueno, ¿para qué creo una máscara en un sólido si puedo generar una forma directa, ¿no? Entonces muchas veces no tienen el mismo resultado los efectos en formas o en máscaras. Entonces también por eso el hecho de que en algunos efectos tienen que integrarse el efecto directo al objeto sólido y no a una forma, ya que After Effects está destinado a que muchos efectos funcionen solamente con sólidos y no con formas. Ahora veremos aquí tengo un video que descargué para dar un ejemplo de cómo podemos hacer una máscara, un movimiento de máscara con la línea de tiempo. Bueno, ahora con la herramienta pluma vamos a generar una máscara alrededor de todo el cuerpo de esta chica. Es algo complicado el uso de la pluma en After Effects, no es tan versátil la pluma como en Photoshop o como en Illustrator. Entonces yo recomiendo siempre hacer trazos no tan largos al momento de crear la máscara. En este ejemplo lo estamos haciendo de una manera un poquito más rápida. En realidad debería tener un poquito más detalle para un mejor resultado, pero eso ya dependiendo de tu paciencia y de tu versatilidad de uso de la pluma. Aquí está recortada la chica. Entonces, si abrimos nuestras propiedades de máscaras, tenemos las mismas propiedades que habíamos visto en las formas, que son las maneras de fusión. Podemos quitarla a ella del fondo, invertirla. Bueno, vamos a ponerle agregarle un fondo diferente, ya que tenemos la máscara agregada. Aquí tengo otro video. Vamos a ponerle, ella estaba en una playa. De hecho, si se acuerdan, aquí está en la playa. Ahora gracias a la máscara vamos a ponerle un bosque de fondo. ¿Y qué pasa? Vemos que el video de repente ella se mueve y no nos convence demasiado. Bueno, el siguiente proceso es un proceso muy largo. Aquí lo pondré en cámara rápida, pero primero les explicaré qué es lo que vamos a hacer. Nuestra máscara generamos varios puntos con la pluma. Todos estos puntos los podemos animar y gracias con la línea de tiempo vamos a poder cambiar tanto la forma como el movimiento de cada uno para poder hacer que se vea un poquito mejor el movimiento de nuestro recorte. Solamente agregando un fotograma aquí donde dice Mask Pack o trazo de máscara,
Entonces vamos a agregar una línea de tiempo y nos vamos a ir un poquito, ir viendo cómo se va moviendo. Ok, aquí. Y vamos a ir moviendo punto por punto dependiendo cuál sea el movimiento. Entonces este proceso es demasiado tardado, por así decirlo, pero da muy buenos resultados. Muchos a esto se le llama, también se le puede llamar rotoscopía, que es recortar al personaje fotograma por fotograma. Bueno, en este caso no lo estamos haciendo fotograma por fotograma para hacerlo de una manera un poquito más rápida, pero lo ideal es que si vas a recortar un personaje o una figura, trates de seguir el movimiento en cada fotograma para que sea muy preciso el movimiento. Miren, aquí ya cambió y vamos a generar otro fotograma. Bueno, voy a poner este proceso de una manera más rápida para que vean cómo termina y ahorita seguimos. Bueno, aquí ya tenemos un recorte más o menos de nuestro personaje. Ahora vamos a mover un poco las propiedades de la máscara para que se vea un poco mejor. La opción de Feather es el degradado de las esquinas, entonces podemos tener un degradado o un difuminado en nuestras esquinas para que se vea un poquito como no tan fuerte el corte de nuestro recorte. Entonces le podemos poner un poquito de fader, entonces a ver un poquito desenfocado en la orilla, y también podemos la opacidad de la máscara y la expansión. ¿Qué quiere decir la expansión? Ya sea de donde hicimos nuestra máscara podemos recortar hacia adentro o hacia afuera. Entonces en este caso es por si quieren ponerle algún contorno del mismo recorte de la máscara, y ahora ya la generamos con un píxel interior negativo y el fader en 5. Entonces ya luce un poco más añadido nuestro recorte a lo que teníamos. Este tipo de enmascarado de personajes o de cosas comúnmente se le conoce como rotoscopía. Esta es una manera de hacer la rotoscopía con máscaras. Hay otra manera con el pincel de rotoscopía que más adelante lo podremos ver, pero esto es como que lo más común cuando quieres hacer una rotoscopía. Y la verdad es una técnica muy buena. Es un proceso largo, cansado y a veces tedioso, pero da muy buenos resultados. Bueno, espero que practiques con tus máscaras y que cada vez vayas mejorando.